Buenos días. Hoy os vamos a presentar la comunicación, la renovación pedagógica en la era digital, los retos de un nuevo paradigma, elaborada por Mireia Fernández y Laura Liaga. Reflexionaremos sobre cómo han afectado en la docencia las nuevas tecnologías, prestando atención en si desde el área de lengua y literatura se aprovecha todo su potencial o si por el contrario siguen siendo las mismas prácticas docentes pero con medios más tecnológicos. Para ello, en primer lugar, introduciremos el tema. A continuación, nos centraremos en el estado de la cuestión y pasaremos a la discusión de la misma. Así, llegaremos a las conclusiones pertinentes. Desde la llegada de la era digital, hace ya unas décadas, la sociedad está experimentando grandes cambios en diferentes ámbitos, en gran medida debido al avance estrepitoso que se está percibiendo en las denominadas nuevas tecnologías. Como es normal, este hecho también se refleja en la educación en general y en la enseñanza de la lengua y la literatura en particular, ya sea como lengua materna o como lengua extranjera. Todo esto requiere nuevas estrategias tanto de enseñanza como de aprendizaje. Si bien es cierto que en los últimos años la educación tiende a utilizar las nuevas tecnologías en el aula, no se aprecia que haya habido un giro en la orientación metodológica, puesto que el currículum sigue siendo el mismo, la forma de impartir docencia continúa igual e incluso las prácticas que se ofrecen al alumnado. Para todo este proceso, la figura del docente es fundamental. Este no solo debe enseñar una materia, sino que debe ir más allá, ya que el profesorado, a través de sus conocimientos tanto filológicos, pedagógicos, psicológicos y tecnológicos, ha de dotar al estudiantado de sus habilidades con las que sean capaces de construir saberes. Concretamente, en el área de lengua y literatura, es esencial que éste asimile la retroalimentación del proceso emisión-recepción del conocimiento lingüístico, entroncado en lo que denominamos como relaciones de comunicación, que se erigen como la base del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de lengua y literatura. ¿Cómo se puede alcanzar este propósito? Pues el primer paso es que el profesorado asuma el nuevo error que surge a través de estos nuevos planteamientos pedagógicos. Por todo ello, abogamos por un uso adecuado de las nuevas tecnologías, donde el profesor pueda aunar los dos conceptos, esto es, tecnología y enseñanza, y así aprovechar el potencial de estas herramientas. Se necesita una educación fundamentada en teorías educativas abiertas, transversales y concisas, y que canalicen todos aquellos aspectos humanos que se puedan aprovechar en la formación y en el aprendizaje del alumnado. Nos encontramos insertos en una sociedad que evoluciona de manera vertiginosa debido al auge de las nuevas tecnologías, que nos lleva a relacionarnos de manera diferente a cómo se hacía tan solo hace 20 años. Y nosotros, como docentes, debemos aprovechar esta circunstancia dentro del aula. Por ello, el profesorado ha de adaptarse a los nuevos tiempos teniendo en cuenta estos adelantos y llevar a cabo una pedagogía relacionada con esta visión del mundo y actualizar la enseñanza tradicional con ayuda de la metodología que se desarrolla en el aula. Para conseguir el objetivo que pretendemos, esto es, adaptar la educación a los nuevos tiempos para ofrecer una educación de calidad, se deben adecuar la educación a estos cambios. ¿Cómo? Se deben realizar varias transformaciones. ¿Cuáles son estas transformaciones para poder llevar la educación a la realidad actual? Por ejemplo, adaptar los materiales pedagógicos para que sean interactivos y faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje. Otro puede ser ofrecer prácticas docentes, tanto virtuales como presenciales, en las que el alumnado se enfrente a una plataforma digitalizada y se nutra de las herramientas que ofrece la web 2.0. Y también, por último, pero no menos importante, es importante llevar a cabo una reestructuración del currículum en aras de impulsar la innovación educativa para que desde la formación del profesorado se imbriquen ambos tipos de enseñanza y se aproveche el potencial de cada uno de ellos. Todo esto, claro está, orientado en el área de lengua y literatura
hacia una didáctica comunicativa en la que el estudiante aprenda a utilizar la lengua de forma tanto oral como escrita, que es el fin de este área. Una de las formas que proponemos para llevar estas transformaciones al aula es considerando la pragmática dentro del aula de lengua, tanto en su modalidad de lengua materna como en la de lengua extranjera, puesto que en muchas ocasiones se da por sentado que se conoce y se los advierte e incluso se llega a ignorar este componente. Por ejemplo, aspectos como los modos de cortesía, tanto positiva como negativa, los actos de habla, la cooperación, la relevancia o los turnos de palabra son cuestiones que se deben trabajar en el aula de lengua de forma práctica, para que el discente aprenda a utilizarlos en situaciones comunicativas reales por medio de supuestos prácticos, sobre todo en un idioma tan extendido como es el español, el cual se habla en muchos países y ocasiona que estas formas varíen y se produzcan choques culturales. Se deben plantear ejercicios adaptados a la edad y al nivel lingüístico de nuestros estudiantes. Así, de este modo, el alumnado desarrollará su conciencia metapragmática y se conseguirán hablantes competentes. En conclusión, nos encontramos en una sociedad que ha evolucionado mucho y en muy poco tiempo, debido al auge de las nuevas tecnologías. No obstante, a pesar de que dichas tecnologías están presentes en el aula, el área de lengua y literatura no ha sabido adaptarse a los retos que impone la sociedad digital. No se aprovechan las herramientas pedagógicas que nos ofrecen para lograr un alumnado sociolingüísticamente competente. Se trata de una ardua tarea en la que se deben mezclar nuevas tecnologías desde una perspectiva pedagógica, donde no se debe olvidar el factor humano. Es importante que se lleven a cabo 3 transformaciones: currículum, enseñanza y práctica, que son fundamentales para que tanto el futuro profesorado como el estudiantado se beneficie de todo el potencial pedagógico de las nuevas tecnologías y así, de este modo, adecuar la enseñanza al siglo XXI. Muchas gracias por su atención.